Shalom Aleichem, que nuestro Abba Kadosh sea por intermedio de su Ruach Kadosh, llenando cada uno de nuestros corazones. Y en este día esa felicidad se vea comprendida, entendida, y se vea manifiesta en cada uno de nuestros actos, conversaciones, hechos. Que donde quiera que andemos, levantemos el nombre de nuestro amado, eterno y gran Salvador, el Mesías, nuestro libertador. Y vamos a pasar rápidamente al libro de Cantar, capítulo 4, para que juntos podamos transitar por las veredas de su gran e infinito amor para con nosotros. Porque lámparas a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. Y sin lugar a dudas que, lejos de su palabra, estamos nosotros condenados y perdidos. Dice así: el esposo alaba a la esposa, Cantar de los Cantares, capítulo 4. Qué bella eres, amada mía, qué bella eres. Tus ojos son palomas tras tu velo. Tu pelo es como rebaño de cabras descendiendo, corriendo del monte de Gilgad. Tus dientes son como un rebaño de ovejas trasquiladas que han salido de ser lavadas. Cada una de ellas es apareada y ninguna falta. Tus labios son como hilo escarlata, y tu boca es hermosa. Tus mejillas detrás de tu velo, edificada magníficamente, en la cual cuelgan 1000 broqueles, cada uno un escudo de un guerrero valiente. Tus dos pechos son como dos cervatos, gemelos de la cierva paciendo entre los lirios. Cuando la brisa fresca del día empiece y las sombras se alarguen, yo iré a los montes de mirra, a la colina de incienso. Todo en ti es bello, mi amada, eres sin defecto. Ven conmigo desde el Labanón, mi esposa, ven conmigo desde el Labanón. Desciende desde las alturas de Amahán, desde las alturas de Senir y Hermón, desde las guaridas de los leones y de las colinas donde rondan los leopardos. Mi hermana, mi esposa, te has robado mi corazón. Con solo una mirada, con una cuenta de tu collar, te has robado mi corazón. Mi hermana, mi esposa, qué dulce es tu amor. Cuánto mucho mejor tu amor que el vino, más fragante tus perfumes que ninguna especie. Tus labios, mi esposa, destilan miel, miel y leche hay debajo de tu lengua, y la esencia de tus vestidos es como la esencia de Labanón. Mi hermana, mi esposa, es un jardín cerrado, un estanque cubierto, una fuente sellada. Eres un huerto que tiene granadas y otros frutos preciados, alheña y nardos. Nardo, azafrán y caña aromática, canela y todo tipo de árbol de incienso, mirra, aloes y todas las mejores especias. Tú eres una fuente de jardín, un manantial de agua corriente, cuyo fluyente
es desde Lebanón. Ella. Despierta, viento del norte, ven, viento del sur. Sopla sobre mi jardín para esparcir su fragancia. Deja que mi amada entre en su jardín y coma sus mejores frutos. Shalom Aleichem. Toda la gloria y la honra a nuestro Abacadosh. Cantar de los Cantares de Salomón, capítulo 4. Detalles bellos de Israel. Hasta este momento hemos estado estudiando los detalles de belleza que Dios aprecia de su pueblo, pero en términos generales. A partir de este capítulo, el Señor va a ser más específico en los aspectos que Él aprecia tanto de su pueblo. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre las guedajas como de paloma. La palabra guedajas es la palabra velo. Los ojos en forma alegórica en este pasaje tienen que ver con aquellos que son guías espirituales. Los ojos representan las guías espirituales de Israel, sus profetas, sus maestros de la palabra, los que les enseñan a los simples y sencillos. Las características de una paloma es la sencillez, la fragilidad, la gentileza, etc. Aspectos básicos para poder ser buenos guías y ser eficaz a la hora de enseñar, ya que es muy importante tener esos atributos a la hora de las enseñanzas. En el libro de Proverbios dice que el sabio endulza sus palabras. No solo se trata de enseñar de una manera impaciente ni brusca, sino que la sabiduría debe proporcionarse de una manera dulce y tierna. Yahshua le dijo a sus discípulos que los iba a enviar entre lobos rapaces y les dio una instrucción que tiene que ver con este mismo principio. Les dijo: sean sencillos como palomas, pero también sean prudentes, hábiles, cuidadosos como una serpiente. Este es un atributo que el Señor está exaltando de parte de su pueblo acerca de los guías o líderes espirituales. Tus cabellos como manada de cabras. Alegóricamente, en este canto, los cabellos es una referencia a los habitantes más insignificantes, aparentemente, del pueblo de Israel. En ese sentido, uno no tiene tanto cuidado de que se nos caiga uno o dos cabellos. Sin embargo,
para el Señor, para nuestro Abacadosh, cada cabello de nuestra cabeza está contado y ningún detalle de nuestro cuerpo está de sobra. En ese sentido, los cabellos representan a las personas que alegóricamente son más indignas del pueblo de Dios. Una de las características de las cabras es que son rebeldes. El cabrito era un animal que se utilizaba en la ofrenda por el pecado de rebelión, y está hablando de esos habitantes con características de rebeldes. Que se recuestan en las laderas de Galaad. Galaad es el lugar donde Jacob llegó mientras huía de su suegro Labán. Alegóricamente, lo que Dios está diciendo es que para él los peores habitantes de Israel, aquellos que son tan rebeldes para Dios, son muy preciados como Jacob mismo cuando huía de Labán. Dios advirtió a Labán de que no le fuera a hablar de manera áspera a su siervo Jacob, porque los ojos de Dios estaban sobre Jacob, cuidándolo. Esto nos habla de la ternura y de la misericordia del Señor de los que están enfermos, del Señor de los rebeldes, del Señor de los descarriados, y así como Él tuvo y tendrá cuidado de una persona justa como Jacob, de la misma manera Él tiene mucho aprecio y compasión por aquellos que son rebeldes como las cabras que se encuentran en las laderas de Galaad. Un lugar celestial para mí va a preparar el Señor. Tus dientes, manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero. Aquí nos habla de la blancura, orden y plenitud de lo que significa que Dios ve al pueblo de Israel blancos, ordenados y completos. La única razón por la que Dios puede ver a su pueblo de esa manera, a pesar de los tiempos de alejamiento que ha tenido Israel de sus mandamientos, es por su misericordia. Eso solo es posible por los méritos de aquel que con su justicia nos visitó, nos vistió, y es por eso que Dios nos puede ver como somos. Si no, ¿cómo llegaremos a ser? Porque Él nos ha cambiado. ¿Y cómo llegaremos a ser lo que no somos en el ámbito de la eternidad de Dios? Ya que Él nos ve como vamos a llegar a ser. Completos e irreprensibles en el Señor, sin manchas, plenos y totalmente maduros en sus enseñanzas. Todas con crías gemelas y ninguna de entre ellas estéril. Esto quiere decir que el pueblo para Dios es fructífero, que el pueblo va a producir el fruto para el cual Dios le destinó. Independientemente de sus transgresiones y aún en medio de sus pecados, Dios es capaz de enderezar sus veredas. Dios
es aún capaz de utilizar los mismos errores de su pueblo para traer bendición a las naciones. Este es uno de los aspectos más profundos y más maravillosos acerca del plan de redención de Dios al mundo entero. En capítulo 11 de la carta a los Romanos dice que Dios endureció al pueblo de Israel en parte, es decir, a los gobernantes de Israel para traer la salvación a todas las naciones. Cuando los gobernantes de Israel rechazaron al Mesías sufriente, a partir de ese momento se abrió una puerta de salvación a las naciones gentiles, y Dios sujetó a desobediencia a los gobernantes de Israel con el fin de salvar a las naciones. Es decir, que la desobediencia de los líderes de Israel provocó un fruto de salvación una vez que el Señor haya tenido misericordia de todas las naciones. Entonces tendrá misericordia también de los líderes y del pueblo de Israel para que al final la misericordia de Dios sea para todos. Los planes de Dios son grandiosos y rebasan en la comprensión de nuestro intelecto. ¿Por qué es que el pueblo de Israel produce frutos? Porque la raíz del pueblo de Israel es Dios mismo. Es Él quien sustenta a Israel. Dios permanece fiel aunque nosotros seamos infieles, porque Él no puede negarse a sí mismo. Tus labios como hilo de grana, y tu habla hermosa. Aquí se refleja la manera en que Dios iba a fructificar al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que sale de los labios de ese pueblo como hilo de grana? Recordemos la historia en que los espías van a la ciudad de Jericó a espiar cuando Josué estaba a punto de entrar a conquistar la ciudad. Hubo una mujer extranjera llamada Rabá, mujer prostituta, y su condición tiene mucho que ver simbólicamente con las tribus de Israel que apostatarían de la fe, conforme a lo que nos habla el profeta Oseas, acerca de que las tribus de Israel, en el sentido de que se convirtieron en una ramera, por lo que Rahab es un símbolo de estas tribus de Israel, que se convirtieron en extranjeras y dejarían de ser pueblo de Dios, y que al estar en esta ciudad, Rahab le pidió a estos espías ser redimida, que fuera rescatada junto a su familia. Y los espías le dijeron que pusiera una señal en la ventana de su casa para que cuando conquisten la ciudad, ellos al ver el hilo de grana puedan rescatarla a ella y a su familia. Ese hilo de grana de color rojo también es un símbolo de la sangre derramada del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por el cual todos aquellos que vivimos una vida apartada del Dios verdadero y que hemos ido tras nuestros ídolos, que son nuestros propios intereses particulares, a través de la predicación de los labios del pueblo de Israel, Yahshua dijo: la salvación viene de los judíos. Y a través de ese Mesías que por medio de la carne surge del pueblo de Israel, nosotros podemos ser salvos de la ira venidera, porque nosotros podemos ser injertados al pueblo de Dios. Este es uno de los aspectos que Dios está alabando y exaltando acerca de su pueblo, porque de tus labios viene la predicación del mensaje de salvación. Toda la Biblia, toda la Torá, es un mensaje que fue inspirado al pueblo de Dios, a Israel,
Las palabras escritas en la Torá, en la Biblia, fueron inspiradas y de Israel viene esa esperanza. De esa sangre simbólica en el hilo de grana en la ventana de Rahab. Hay un pasaje muy interesante en el Salmo 22, cuando el rey David habló proféticamente de un hecho que ni siquiera se inventaba en esa época, y es la muerte por crucifixión de Yahshua, el Mesías. En ese pasaje, en el que se detalla de manera impresionante el sufrimiento de la cruz de Yahshua, hay un texto que dice: soy gusano y no hombre. Curiosamente, la palabra gusano que se utiliza en este salmo es una palabra que en el original tiene que ver con una sustancia extraída de un gusano que se llama escarlata. Esta es una sentencia que se utiliza para teñir las telas de color rojo. Este gusano es muy interesante, ya que cuando está a punto de dar a luz a sus hijos, se sube a un árbol. Y de repente comienza a inflarse hasta explotar, y al explotar sale todo ese líquido color rojo, que es precisamente la sustancia llamada escarlata. Y de este surgen las crías, los pequeños gusanitos que después también tendrán que dar a luz de la misma manera. Lo interesante de esto es que este gusano tiene que morir para poder dar vida a otras criaturas. De la misma manera que el Mesías tuvo que morir en la cruz, su corazón literalmente tuvo que explotar para poder traer redención. Tuvo que explotar el corazón de Yahshua para poder traer vida a muchos otros más. Y la palabra se usa en este pasaje que analizamos, hilo de grana. La grana es una sustancia que también se extrae de un pequeño gusano similar. Es una especie cochinilla, y todo esto tiene que ver con un insecto, una criatura insignificante, así como en un sentido llegó a hacerse el Mesías al estar en la cruz. Dice la Escritura que le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Él fue desechado por todos, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él, al estar en la cruz, fue hecho menos que un hombre. Además de ser obediente, siervo como criminal, prácticamente se hizo un gusano. Se hizo lo peor para poder cargar el pecado de todos nosotros y así adoptar todas las naciones. El sumo sacerdote Caifás dijo profetizando, por cuanto a la unción de sumo sacerdote se encontraba en él, dijo que Yahshua tenía que morir por el pueblo de Israel y también por todos los hijos de Israel que estaban dispersos, en referencia a las 10 tribus de Israel. Esto también es una referencia a todas las naciones, a todos aquellos hambrientos y sedientos, anhelando el perdón de sus pecados, con sincero arrepentimiento que quieran venir a la salvación, y todo ello a través del mensaje de los labios como hilo de grana y de labio hermoso. Tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. ¿Qué es lo que sale de tu boca cuando eres hijo de Israel? La Torá, los mandamientos de Dios, las instrucciones de Dios, así como son tan numerosos los granos de la granada. Las mejillas es una referencia a la parte del rostro que se mueve cuando uno sonríe, y lo que está expresando es que todo aquello que te hace sonreír y produce alegría es tan numeroso como los granos de la granada detrás de tu velo. Tu cuello como la torre de David edificada para armería. La fortaleza de Sión en la ciudad de Jerusalén fue construida por el rey David, y en esa fortaleza construyó una torre tan alta
que sirve como referencia para los viajeros para medir las distancias. Es algo similar a los faros que se utilizaban para alumbrar y guiar a las embarcaciones. Uno de los propósitos que Dios tuvo al llamar a su pueblo es hacer luz a las naciones. La sal de la tierra es para que Israel fuera guía, para que fueran puntos de referencia para los viajeros, para los extranjeros, para las naciones, que cuando las naciones tuvieran una inquietud de tener un punto de referencia de cómo dirigirse a Dios y de cómo adorar a Dios, pudieran ver al pueblo de Dios, a Israel, como una referencia clara, como un modelo a seguir. Yahshua les dijo a la mujer samaritana, descendiente de las mezclas de las 10 tribus esparcidas con extranjeros, la miró y le dijo lo siguiente: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. La salvación viene de los judíos. Lo que le está diciendo, Dios a su pueblo es que su cuello es como la torre de David. Ustedes son algo así que tiene que servir de referencia a las demás naciones. Todo aquel que se considera hijo de Dios tiene que ser una referencia para todo el mundo, para sus vecinos, para su comunidad, para su nación, para aquellos que no creen en Dios. 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. De acuerdo a la Escritura, los escudos es la fe que nos protege contra los dardos de fuego del enemigo. Cuando tú tienes fe, cumplimiento de las leyes de Dios, te sirve como un escudo para protegerse de todas las dudas y todas las situaciones difíciles en tu vida. Y ese es el mejor escudo que tú puedes tener. Los mandamientos de Dios muchas veces pensamos por circunstancias difíciles en la vida, que si no fuera por nuestra fidelidad a Dios, a sus mandamientos y a cumplir con lo que está escrito en la palabra, sería muy difícil de seguir adelante. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos menciona una gran lista de todas las personas que a lo largo de la historia han vivido por fe, que murieron anhelando y esperando el momento en que estarán en la presencia de Dios. La única manera en que todas estas personas pudieron vencer en momentos dificilísimos de persecución y resistir fue por medio de su fe. Así que nosotros lo que nos debe guiar como peregrinos que somos en este mundo es la torre de David, que es la torre del pueblo de Dios. Y si David tiene que ver con el Mesías, lo que nos tiene que guiar a nosotros es lo mismo que aquellos hombres que tuvieron puestos sus ojos en el Hijo de David, es decir, poniendo nuestros ojos en Yahshua el Mesías, que tendría un reino eterno que no tendrá fin. Tus 2 pechos como gemelos de gacela. Los pechos de una mamá sirven para alimentar a su bebé. En el caso del pueblo de Israel, alegóricamente pudiera referirse a Moisés y Aarón, ya que ellos fueron los encargados de nutrir al pueblo de los mandamientos de la palabra de Dios. Que apacientan entre lirios. Ya vimos anteriormente que Dios ve a su pueblo como rosas, y una de las características de las rosas es que están llenas de espinos. Así Israel iba a ser dispersado entre las naciones, pero Dios iba a estar cultivando esas rosas, aún en medio de las naciones que iban a ser espinos en los costados de Israel, debido a su desobediencia. En esa dispersión entre las naciones extranjeras, Israel se ha mantenido en su fidelidad y en su identidad y unidad del pueblo de los 2 pechos de Moisés y Aarón, que fueron los que transmitieron la palabra de Dios, y ellos estarán apacentados y apacentando, alimentados y alimentando a su pueblo hasta que apunte el día y huyan las sombras. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra. Mientras no se hayan quitado totalmente las sombras, recordemos que la mirra es el
ingrediente que se utiliza para embalsamar los cuerpos de los muertos. Y por eso la mirra tiene que ver con la muerte. Entonces Dios está diciendo que se irá al puente de la muerte. Alegóricamente, esto nos hace pensar que la muerte se llevó a cabo en un monte y que esta muerte estará siendo recordada hasta que huyan totalmente las sombras. ¿A qué muerte se estará refiriendo este pasaje? Sin duda que esto tiene que ver con el Hijo de Dios. Con la manifestación visible que se da por medio de la agencia divina, que es un tema que ya hemos tratado en este instituto. En la carta a los Colosenses, eso tiene que ver con Dios envió a su Hijo y Dios estaba en él, reconciliándonos a todos mientras no se manifieste totalmente el reino mesiánico. Entonces iba a ser llevado a la muerte. Hubo un momento en que Yahshua le dijo a sus discípulos, cuando ellos esperaban el restablecimiento de su reino y esperaban que en cualquier momento se proclamara como el Mesías, hijo de David, el Mesías reinante, Yahshua les dijo a sus discípulos una noticia bastante inesperada para ellos, ya que de cada 10 profecías en el Antiguo Testamento que hablaban acerca del Mesías, 7 tienen que ver con el Mesías, hijo de David. El Mesías que va a reinar, que va a traer la paz al mundo y que va a establecer la palabra de Dios en todas las naciones, y solamente 3 tienen que ver con un Mesías sufriente, el Mesías hijo de José, el soñador, el Mesías que iba a ser rechazado, desconocido por sus hermanos, pero que después reinaría. Ellos tenían su mente puesta en el Mesías reinante, y llegó un momento en que Yahshua les dice que es necesario para que se cumplan las Escrituras que el Mesías, el Hijo del Hombre, tenga que padecer y que tenga que morir para resucitar en el tercer día. Estas palabras sus discípulos no la pudieron entender, hasta después que resucitó y les envió al Espíritu Santo para que lo pudieran comprender, no antes. Esto es exactamente lo que expresa este pasaje. Y al collado del incienso. El incienso tiene que ver con oración, lo que quiere decir que iba a morir e iba a ser llevado a un lugar de incienso, de intercesión. Y es justamente lo que pasó una vez que Yahshua resucitó al tercer día. Dice la Escritura que fue a sentarse a la diestra del Padre y que desde ahí intercede por todos nosotros. Esto es útil y es un símil del incienso, de manera que el Señor está constantemente intercediendo por ti y por mí hasta que huyan las sombras, hasta que se establezca el reino de los cielos. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Acabamos de ver que eso es justamente lo que Él iba a estar haciendo. Y es por eso que Dios nos ve a nosotros justos, perfectos delante de Él. Por cualquier pecado o culpa que el acusador viene a traer delante del Padre, tenemos abogado que nos defiende y que nos presenta delante del Padre como irreprensibles, sin mancha, perfectos delante de Él. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. No es una repetición, es hablar de una idea y vuelta. El Líbano es una referencia al templo, ya que la mayor parte del templo fue construido de madera que fue traída desde el Líbano, que es una madera muy fina. A lo que esto está haciendo referencia es: ven conmigo desde el Líbano. ¿A dónde? Israel cayó en apostasía primeramente, las 10 tribus y después las 2 tribus restantes. Judá cayó en apostasía. El juicio final vino de parte de Dios por medio del imperio de Babilonia. Fue destruido el templo y los judíos fueron exiliados. Entonces, lo que el verso expresa es: ¿de dónde vas a ser expulsado? Ven conmigo.
porque aún en el exilio no te voy a olvidar. Aún en la diáspora, y aunque sea hasta los últimos rincones de la tierra, dijo el Señor, yo nunca me voy a olvidar de ti. Este es un mensaje hermoso de parte de Dios para ti que te sientes que tu pecado ya te ha llevado lejos. Pues no puedes estar tan lejos que el Señor no te alcance. No hay un lugar tan lejano al cual el Señor no pueda llegar y al cual el Señor no pueda alcanzar con su compasión, con su amor y con su misericordia. No importa cuánto te hayas alejado del Señor, el Señor va a ir hasta allá y te va a traer de vuelta. ¿Quién de vosotros dijo al Señor, si teniendo 100 ovejas se le extraviare una, no dejará a las 99 e irá a recoger a esa oveja descarriada y la traerá con él? Y una vez que la encuentre se va a gozar mucho más por esa oveja que por las 99 que no se descarriaron. De la misma manera el Señor le está diciendo a su pueblo, ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, y te traeré de regreso al santo templo. Mira desde la cumbre de Amana. Esto es un monte al norte de Israel que se notaba desde la parte norte cuando ellos estaban siendo cautivos rumbo a Siria. Lo que le está diciendo es, ten fe. Cuando vayas al exilio, considera, espera y soporta. En mí yo te voy a redimir. Desde la cumbre de Senir y de Hermón. La palabra Senir podría significar nieve, es decir, la cumbre del monte Hermón llena de nieve. Este monte está al norte de Israel, también tiene que ver con el primer exilio de Israel. Desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos, prendiste en mi corazón, hermana, esposa mía. Dios le está diciendo a Israel que le cautivó cuando se casó con su pueblo en Sinaí. Momento en el que Dios les entregó la ketubá, contrato matrimonial, que son los mandamientos que Moisés recibió. Ahí Dios se casó con su pueblo. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla en tu cuello. En Proverbios nos habla acerca de los mandamientos de Dios. Proverbio 1:9, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Cada mandamiento que cumplimos es como una joya, como un collar que nos ponemos en el cuello y dice que conquista el corazón de Dios uno de sus ojos. Ya vimos previamente que los ojos son las guías espirituales del pueblo de Dios y también puede ser una referencia a los patriarcas. Y aquí está diciendo algo muy interesante, que con un mandamiento que obedeció uno de los líderes del pueblo de Israel, apresó y cautivó el corazón de Dios. El mandamiento que cumplió el líder de Israel, de quien surge el pueblo de Israel, fue Abraham, y que por ese mandamiento Dios le juró que le multiplicaría, que le haría fructífero y que bendecería a todas las naciones por medio de él. Abraham conquistó a Dios cuando estuvo dispuesto a sacrificar todo, aún a su único hijo, por amor a Dios. Este mismo amor que Abraham expresó fue lo que hizo que Dios quedara cautivado. Abraham, al cumplir ese mandamiento, pudo comprender el mensaje de salvación para toda la humanidad. Así como Abraham, por amor a Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, de la misma manera, el Señor, Dios y Creador del universo, por amor a Abraham y a su descendencia, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo en la cruz por ti y por mí. Aleluya. Bendecido sea el nombre de Yahshua y el nombre de nuestro Abacados, Hashem Adonai, Yahshua, Yahvé. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores. El vino lo podemos traducir como uno de los elementos
símbolos de placer y gozo. El gozo producido por el vino es incomparable con el gozo producido por el amor de su pueblo. En otras palabras, todo el gozo que le puede producir a Dios la creación no se compara con el gozo producido por el amor de su pueblo. Dios creó el universo con el propósito de mostrar su amor a la criatura depositaria de este amor, es decir, al ser humano, de manera que todas las cosas materiales no se comparan con el amor que Dios experimentó por su pueblo. El mensaje central, del libro de la Biblia es el amor de Dios. De hecho, muy pocos capítulos de la Escritura tratan acerca de la creación de las cosas materiales. El mensaje de mensajes que ocupa todo el espacio de la Biblia es el mensaje del amor de Dios por la humanidad. Y cuando la humanidad esté lista para responder al amor de Dios, es cuando culmine la historia. Es decir, en el momento en que el ser humano reaccione ante el amor de Dios y se manifieste totalmente el plan de redención y rescate de Dios para toda la humanidad. Y el olor de tus ungüentos, que todas las especies aromáticas. Los ungüentos también son una alegoría de las oraciones. En el libro de Apocalipsis nos habla de que cuando nosotros oramos, nuestras oraciones suben como un incienso hasta la presencia de Dios. Lo que está expresando el Señor es que cuando nosotros oramos, nuestras oraciones son para Él, son mejor que todas las especies aromáticas. No hay nada que a Dios le santifica más que las oraciones de su pueblo. Por eso es tan importante ese tiempo de intimidad con Él. No hay mejor momento en que se pueda expresar la intimidad con Dios que en el que expresamos nuestras oraciones como olor de ungüentos. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Aquí nos habla de dos aspectos. Por un lado, del fruto de los labios, semejante a la miel y leche. El simbolismo de la ley y la leche tiene que ver con la palabra de Dios, con la dulzura de la palabra de Dios. Otra de las cosas que deleitan a Dios, aparte de las oraciones, es su palabra en nuestros labios. Por cuanto es como miel y leche para las demás personas, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, para estas personas son como miel y leche a un recién nacido. Los vestidos que se mencionan en el verso tienen que ver con nuestra manera de ser, con el carácter. Dios le está diciendo a Israel que cuando ora es como el Líbano, es decir, como el templo, y exactamente lo que dice la Escritura, que nosotros somos templo del Dios viviente. Aleluya. Nosotros cumplimos la función para que fuimos creados y estamos siendo un templo de Dios. Cuando hablamos la palabra y cuando estamos orando, en ese momento somos un templo de Dios, porque la función del templo era, como dijo Yahshua, mi casa ha de ser llamada casa de oración. El propósito del templo era ser una casa de oración, un lugar para experimentar la presencia de Dios, pero no solo para el pueblo de Dios, sino para todas las naciones. Así que cuando hablamos de la palabra de Dios, oramos conforme a la palabra de Dios y vivimos la palabra de Dios, entonces nos convertimos en un templo y entonces puede ser luz a las naciones. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Eso tiene que ver con el periodo en el que Dios guardó a su pueblo para que no se asimilara en Egipto. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves de flor de almenia y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especies aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corre del Líbano. Aquí está hablando del fruto que va a surgir de este pueblo por medio de su palabra.
por medio de la Torá. Levántate, Aquilón, y ven, austro. La palabra Aquilón tiene que ver con el viento del norte y la palabra austro tiene que ver con el viento del sur. Soplad en mi huerto y despréndanse sus aromas. En Ezequiel 37 vemos el proceso en el que Dios va a restaurar las 12 tribus de Israel. Dios le muestra al profeta que todos esos huesos secos son la casa de Israel, y poco a poco esos huesos comienzan a tomar vida con el espíritu que deposita el Señor en ellos. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Israel está invitando a su Creador a partir del dulce fruto que está a punto de producir. Estamos muy cerca del momento en el que el mundo entero va a ser rescatado de ese periodo en el que vivimos de maldad y de pecado. Estamos a punto de ver el momento en el que finalmente vendrá el Mesías a participar del fruto que se ha llevado tanto tiempo en madurar para la gran cosecha. Que la paz, que el amor y que todo esto que hemos podido entender y leer nos lleve a buscar en su palabra el ser como ese fruto agradable y aromático para nuestro Creador. Shalom Aleichem. Glorificado sea nuestro Abba Kadosh, y que por intermedio de su Ruach Kadosh podamos ser llenos de su palabra, y ésta pueda inundar nuestros pensamientos, corazones, entendimientos. Que a través de su santo, 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 santo Espíritu podamos llenarnos de la presencia de nuestro Padre. Alabado sea el nombre de Yahvé y Yahshua. Porque el Señor uno es. Bendito sea para Él, glorificado. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchut Leolam Haed. Escucha, Israel, escucha, pueblo de Dios. El Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno y único. Bendito es el nombre de su majestad gloriosa, por siempre, por siempre, por siempre, jamás.